Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida del guión, manteniendo el mismo estilo, tono, escritura y formato, pero expandiendo la información para alcanzar las 1500 palabras. *** Título del vídeo *** Kerem desatado, el drama turco que nadie quiere ver a Hande sufrir. Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de series turcas, donde exploramos juntos este universo de pasiones, amores imposibles y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, y es el drama, pero con un pequeño giro. Porque sí, las series turcas son famosas por sus tramas intensas, pero hoy vamos a hablar específicamente de esos momentos en los que vemos a nuestros personajes favoritos, en este caso, a Hande, atravesar por situaciones realmente angustiantes. Esos momentos que nos hacen sufrir, pero que al mismo tiempo nos mantienen pegados a la pantalla. Y cuidado. Porque este análisis viene con un aviso, quizás no quieran verlo, es demasiado doloroso. Pero antes de que empecemos, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis profundos, las teorías locas y todo lo que tenga que ver con las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ningún vídeo nuevo. Además, su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, prepárense un té turco, acompáñenme con unas delicias locales, y empecemos este viaje dramático. Empezamos nuestro recorrido con Senkalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos por estos lares. Esta es una comedia romántica, sí, sé que suena raro para el tema del que estamos hablando, pero tengan paciencia. Los protagonistas, como todos ustedes saben, son la encantadora Hande Erçel en el papel de Eda YLDZ, y el carismático Kerem Bürsin como Serkan Bolat. ¿Por qué incluimos una comedia romántica aquí? Bueno, si bien la serie tiene momentos muy dulces y divertidos, también nos regala escenas en las que el sufrimiento de Eda es palpable, especialmente cuando se trata de su relación con Serkan. Recuerden los momentos de dolor por los malentendidos, las manipulaciones, los juegos del destino que los separaban, y las dudas que constantemente atormentaban a Eda. Sí, era una comedia, pero la sombra del drama no estaba muy lejos. El corazón de Eda y el nuestro sufrió bastante durante la primera temporada. A pesar de su fortaleza, verla luchar constantemente por su relación con Serkan, a veces sintiendo que era una batalla perdida, era bastante doloroso. Y ni hablar cuando Serkan pierde la memoria, ese fue un punto de inflexión en el drama. Fue un golpe bajo para los fans. La amnesia del personaje, un recurso narrativo que aunque usado, nunca deja de impactar, nos hizo sufrir con cada intento fallido de Eda por recuperar la memoria de su amado. Las escenas en las que ella le contaba sobre su pasado, sus momentos felices, y Serkan la miraba con una expresión vacía eran desgarradoras. Ese fue un ejemplo perfecto de cómo una serie aparentemente ligera puede hacernos sufrir muchísimo por sus protagonistas. Pero también es importante destacar que incluso en esos momentos, la interpretación de Hande nos mostraba una Eda fuerte y resiliente que no se rendía. Cada lágrima, cada mirada de desesperación, cada intento por acercarse a Serkan, eran una muestra de su gran talento como actriz. Un detalle interesante de la producción es cómo la química entre los actores, que traspasó la pantalla, contribuyó a que cada escena de alegría y de angustia fuera mucho más sentida por los espectadores. La relación que se formó entre Kerem y Hande fue tan real que hizo que el público se involucrara emocionalmente en cada capítulo. La verdad es que nos tenían enganchados de una forma que pocos pueden lograr. Además, la banda sonora de la serie, que en sí misma era muy emotiva, se combinaba a la perfección con las escenas de drama, haciéndonos sentir aún más la angustia de Eda. La elección de la música adecuada en cada escena es un claro ejemplo de cómo los creadores de la serie se esforzaron por crear una experiencia audiovisual completa para el espectador. En conclusión, aunque Senkalkapm se vendió como una comedia romántica, nos demostró que el drama también podía tener un lugar importante dentro de su narrativa, gracias a la excelente actuación de Hande y a la gran capacidad de la serie de generar empatía en su público. Ahora, vamos a dar un salto a una serie que, desde el principio, prometía mucho drama, Azize. En esta ocasión, Hande Erçel interpreta a Azize, una joven cuyo pasado está marcado por una tragedia familiar y que busca venganza. Esta serie es un drama puro con toques de intriga y romance, pero el hilo conductor siempre es el sufrimiento y la determinación de Azize. Aquí, Hande nos muestra un registro actoral diferente, lejos de la dulzura de Eda. Vemos a una mujer marcada por el dolor,
dispuesta a todo para lograr su objetivo, pero al mismo tiempo vulnerable y sensible. Su lucha interna, su constante batalla entre el amor y la venganza, es lo que nos hace sufrir con ella en cada episodio. La serie desde el primer capítulo nos presenta una Azize fuerte, decidida, que lleva la carga del dolor en su corazón. La venganza es su motor, pero a medida que avanza la historia, vemos cómo su humanidad y sus sentimientos comienzan a aflorar, creando un conflicto interno que es aún más doloroso de presenciar. La interpretación de Ande es magistral, mostrando a una mujer que lucha contra sus demonios, que debe tomar decisiones difíciles y que, a pesar de todo, no pierde la esperanza. No fue una serie muy popular y muchos no la vieron. Pero los que sí, sufrieron el doble porque el personaje de Azize tiene uno de los destinos más tristes en series de Ande. El conflicto principal que la atormenta es estar enamorada del hijo del hombre que mató a su padre, y a pesar de que ella busca venganza, las emociones la terminan dominando. Este triángulo amoroso es un claro ejemplo de cómo el drama se construye sobre las relaciones complejas y los sentimientos contradictorios. Azize tenía momentos de alegría, que aunque escasos, se sentían como un respiro en medio de tanta oscuridad, pero la mayor parte de su tiempo en pantalla la vemos sufriendo, llorando y sintiendo dolor, tanto físico como emocional. Azize fue, a mi juicio, una joya oculta dentro de la filmografía de Ande, donde la vemos mostrar sus verdaderos dotes como actriz dramática. La capacidad de Ande para transmitir emociones complejas es evidente en cada escena, y nos muestra una versatilidad como actriz que no se había visto en sus otros papeles. La producción de esta serie fue ambiciosa y tenía una estética particular, con una gran atención al detalle en la escenografía y el vestuario, sin embargo no logró atrapar al público, lo cual es una verdadera lástima. Quizás el público no estaba preparado para un drama tan intenso y oscuro, pero es una serie que merece ser redescubierta y valorada por su calidad actoral y su historia conmovedora. La profundidad del personaje de Azize es un claro ejemplo de cómo Ande no le teme a los papeles difíciles, demostrando que puede interpretar cualquier tipo de personaje, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Siguiendo con nuestro recorrido por los momentos de sufrimiento de Ande, nos encontramos con Alka. En esta serie, Ande interpreta a Muide Akai, una joven que se ve envuelta en una compleja red de intrigas y conspiraciones. Aunque la serie tiene un fuerte componente de acción, el drama personal de Muide es muy importante para la trama. Ella es una mujer fuerte, decidida, pero su vida está marcada por la pérdida y el engaño. La vemos luchar constantemente contra las adversidades, tratando de descubrir la verdad sobre su pasado y proteger a quienes ama. Su vulnerabilidad es evidente en muchas escenas, y su sufrimiento es palpable. Desde el primer episodio, la serie nos presenta a una Muide que ha tenido que luchar por su supervivencia. Su pasado la atormenta y, a pesar de su fortaleza, vemos cómo las heridas emocionales siguen abiertas. La actuación de Ande es sutil pero poderosa, mostrando una mujer que no se deja vencer por las circunstancias, pero que también es capaz de mostrar sus miedos y sus dudas. Es una serie de acción y, por momentos, una historia de amor, pero en el corazón de todo está el dolor de Muide. La lucha de Muide por descubrir la verdad sobre su pasado la lleva a enfrentarse a situaciones peligrosas y a tomar decisiones difíciles que la hacen sufrir, tanto física como emocionalmente. La serie es bastante ruda, por lo cual las escenas de dolor no son pocas. Los problemas que Muide afronta no son cualquier cosa. Ella constantemente se expone a situaciones de vida o muerte, no solo por ella, sino que también debe proteger a sus seres queridos. La tensión constante que se vive en cada capítulo la hace una serie adictiva, pero también muy emocional. Para los fans que aman las series de acción con protagonistas femeninas fuertes y complejas, esta es una joya escondida. Ande logra darle a Muide una complejidad que va más allá de la típica heroína de acción, mostrándola como una mujer que lucha por sus ideales, pero que también es vulnerable y sensible. La producción de la serie fue bastante cuidada, y los efectos especiales estaban muy bien logrados para la televisión turca. El ritmo de la serie es ágil y la trama te atrapa desde el primer capítulo, sin embargo, es una serie que quizás no ha tenido la misma difusión que otras producciones de Ande, lo cual es una lástima. Pero si hay una serie que nos dejó a todos con el corazón en un puño, esa es sin duda Siyah Inci, o Perla Negra. Ande interpreta a Azal, una joven cuyo amor por Kenan se ve constantemente amenazado por la maldad de Bural. Esta serie es una montaña rusa de emociones, con momentos de felicidad y pasión, pero sobre todo con mucho sufrimiento. Azal es una joven soñadora, que se enfrenta a una realidad cruel.
Desde el primer episodio, vemos a Azal como una joven inocente y llena de esperanzas. Su amor por Kenan es puro y sincero, pero la llegada de Vural a sus vidas lo cambia todo. Las constantes manipulaciones de Vural, sus celos enfermizos y su sed de venganza, hacen que la vida de Azal sea un infierno. La vemos sufrir, llorar, desesperarse, pero también la vemos luchar, resistir y tratar de mantener la esperanza. Su relación con Kenan, que debería ser su refugio, se ve constantemente empañada por los obstáculos que Vural pone en su camino. Cada capítulo es una tortura para los que queremos ver a Azal feliz. ¿Cómo es posible que una joven tan inocente tenga que soportar tanto dolor? Los guionistas se lucieron a la hora de crear situaciones angustiantes para Azal y para nosotros. Las escenas en las que Vural la acosaba, la manipulaba y la hacía sufrir, son difíciles de ver. El drama está presente en todos y cada uno de los capítulos, y no tiene ningún tipo de reparos a la hora de hacer sufrir a su protagonista. La interpretación de Ande es brillante, mostrando la evolución de Azal desde una joven inocente hasta una mujer que ha tenido que enfrentar la oscuridad y la maldad en su máxima expresión. La química entre los actores también fue fundamental para que el drama fuera más creíble. La tensión entre Azal, Kenan y Vural es palpable en cada escena, y nos hace involucrarnos emocionalmente en la historia. Este drama no es para personas con poca paciencia, porque la serie puede ser frustrante, pero si te gustan las tramas intensas, no puedes dejar de verla. La serie es un ejemplo de cómo el drama puede ser un catalizador para la acción, y la forma en la que la protagonista lucha por su felicidad es inspiradora. Ahora vamos a una de sus series más recientes y más populares, Bambas Kabiri, o Una persona diferente como la conocemos en español. En esta serie, Ande interpreta a Leila Hadid, una joven fiscal con una personalidad muy fuerte y que tiene una enfermedad que la hace actuar diferente. Desde el primer episodio, la serie nos presenta a una Leila que es diferente al resto. Su personalidad es compleja y su enfermedad la hace impredecible. La serie se enfoca en un caso policial, pero la historia personal de Leila es el corazón de la serie. Ella es una mujer muy capaz, pero también tiene sus demonios. Su relación con Kenan, un periodista obsesionado con la verdad, es complicada y a veces dolorosa. La vemos luchar por la justicia, pero también por encontrar su propia identidad. Es un drama diferente con un toque psicológico y que nos muestra a Ande en un registro actoral nuevo. Su personaje tiene un gran nivel de profundidad y vemos muchos matices de la personalidad de Leila a lo largo de la serie. La enfermedad de Leila, que a medida que avanza la historia se vuelve más evidente, es el catalizador del drama. No hay escenas de drama fácil. Cada episodio nos muestra un nuevo detalle de su sufrimiento, pero con una calidad actoral que la consolida como una de las mejores de Turquía. La capacidad de Ande para interpretar un personaje tan complejo es impresionante. La producción fue innovadora y cada capítulo es un deleite visual. La serie utiliza una narrativa no lineal, que nos permite conocer a Leila a través de sus recuerdos y de sus vivencias actuales. Esta serie sí o sí deben agregarla a su lista. Es un ejemplo de cómo el drama puede combinarse con el thriller psicológico y cómo la actuación de Ande puede elevar una producción a otro nivel. Finalmente hablemos de otra joya, menos conocida pero igual de impactante, Güneş Inkler, o Las hijas del sol. Ande interpreta a Selin Yılmaz, una adolescente que junto a su familia, se muda a Estambul. Esta serie nos presenta una historia de adolescentes, pero que no deja de lado el drama y las emociones complejas. A pesar de que esta serie es un drama adolescente, el sufrimiento de Selin es constante. Ella tiene que adaptarse a una nueva ciudad, a una nueva escuela, a una nueva vida y a una serie de enredos amorosos. La serie refleja las problemáticas adolescentes, pero con un toque de drama que la hace más intensa. Su historia está llena de conflictos, malentendidos, decepciones y momentos muy dolorosos. La serie es un retrato realista de las dificultades que enfrentan los adolescentes, y la forma en la que Ande interpreta el personaje nos hace sentir cada una de sus emociones. Es una de sus primeras series, pero la capacidad actoral de Ande es evidente desde el comienzo. Selin es un personaje que genera mucha empatía y a pesar de los problemas que enfrenta, siempre busca lo mejor. La serie fue muy popular en su momento y consolidó la carrera de Ande como una de las promesas de la actuación en Turquía. La interpretación de Ande fue fundamental para que la serie tuviera éxito, mostrando su capacidad para conectar con el público adolescente y para transmitir emociones complejas.
Y bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el lado más oscuro de las series turcas protagonizadas por Hande. Hoy hemos visto que, más allá de los cuentos de hadas y los finales felices, estas series nos muestran personajes que sufren, luchan y nos hacen sentir sus emociones de una forma muy intensa. Hemos analizado cómo el talento de Hande Erçel logra transmitir ese sufrimiento y esa vulnerabilidad de una forma que nos conmueve y nos hace conectar con sus personajes. No sé ustedes, pero después de este análisis, necesito ver una comedia. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar un poco sobre el drama en las series turcas y sobre el talento de Hande Erçel. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos amantes de las series turcas y comentarnos cuál de estas series les ha hecho sufrir más. Me encanta leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en la próxima con más series turcas. Hasta pronto.